Análisis del texto. Ten cuidado con lo que prometes a Dios. Por el grupo de estudio Tizú. Texto 1. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:8, 9. Análisis. Este versículo establece el contexto del llamado de Dios a Samuel y sirve como base para entender cómo debemos estar dispuestos a escuchar y responder al llamado de Dios. La instrucción de Elí a Samuel muestra la importancia de estar receptivos a la voz de Dios y responder con obediencia y disposición. Texto 2. Pero, a veces no queremos oír. Ese era el caso de Guillermo Maile. Aunque los oídos de su conciencia resonaban con la orden de advertir al mundo respecto del peligro venidero, él no tenía ningún deseo de hacerlo. Análisis. Aquí se introduce la lucha interna de Guillermo Maile, quien, a pesar de sentir el llamado de Dios, inicialmente resistió obedecer. Este párrafo resalta la resistencia humana a cumplir con los mandatos divinos, a menudo debido a miedo, inseguridad o falta de voluntad. Texto 3. Hice todo lo posible para evitar la convicción de que se requería algo de mí, y pensé que al hablar libremente de esto con todos cumpliría con mi deber, y que Dios levantaría al instrumento necesario para el cumplimiento de la obra. Oré para que algún pastor pudiera ver la verdad y se dedicara a su promulgación. Análisis. Maile trató de eludir su responsabilidad, esperando que otro asumiera su llamado. Esto refleja una tendencia común en la que las personas desean delegar sus responsabilidades espirituales a otros, en lugar de asumirlas personalmente. Maile pensó que al hablar del tema sin compromiso personal, cumpliría con su deber. Texto 4. Ahora, hay una solución práctica: conseguir a un pastor que haga nuestra obra. He llegado a la conclusión de que, si la Iglesia depende de los pastores para terminar la obra, esta tarea llevará un poco más que la eternidad. La mala noticia de la buena noticia es que Dios nos llama a cada uno a hacer nuestra parte. Análisis. Este párrafo subraya que depender exclusivamente de los pastores para realizar la obra de Dios no es efectivo, ni suficiente. Todos los creyentes tienen un papel que desempeñar en el cumplimiento de la misión divina. Esto enfatiza la responsabilidad personal en la obra de Dios. Texto 5. Pero, eso es justo lo que el muy humano Guillermo Maile no quería hacer. Con la esperanza de dar testimonio por poderes, finalmente arribó a la excusa de Moisés. Le dije al Señor que no estaba acostumbrado a hablar en público, que no tenía las calificaciones necesarias para captar la atención de una audiencia, etc. Pero, no podía encontrar alivio. Durante 9 años, Maile luchó con la convicción de que tenía una tarea que hacer para Dios. Análisis. La lucha de Maile se compara con la de Moisés, quien también se sentía inadecuado para la tarea que Dios le había encomendado. A pesar de sus excusas y sentimientos de incapacidad, Maile no pudo ignorar el llamado divino. Este periodo de lucha interna muestra la persistencia de Dios en llamar a sus siervos, independientemente de sus inseguridades. Texto 6. Entonces, un sábado, alrededor del año 1832, se sentó en su escritorio, dispuesto a examinar un detalle de la enseñanza bíblica. De repente, se sintió abrumado con la creencia de que necesitaba volverse activo para el Señor. Análisis. Este momento marca un punto de inflexión en la vida de Maile. Su disposición a estudiar la Biblia llevó a una convicción renovada de su llamado, mostrando cómo la dedicación al estudio de las Escrituras puede revelar y reforzar el propósito divino en la vida de una persona. Texto 7. En agonía, clamó que él no podía ir. ¿Por qué no?, fue la respuesta. Y entonces recitó todas sus trilladas excusas. Finalmente, su angustia llegó a ser tan grande que prometió a Dios que cumpliría con su deber si recibía una invitación a hablar en público sobre el tema de la venida del Señor. Análisis. La resistencia de Maile culmina en un diálogo con Dios, donde sus excusas habituales no le brindan alivio. Su promesa a Dios, condicionada a una invitación, muestra su lucha entre el temor y la obediencia. Este pasaje resalta cómo a veces las circunstancias nos obligan a confrontar nuestras inseguridades y tomar decisiones de fe. Texto 8. Con eso, experimentó un suspiro de alivio. Después de todo, tenía 50 años, y nunca nadie le había pedido que presentara el tema anteriormente. Finalmente, se sintió liberado. Pero, a la media hora recibió esa invitación.
y, junto con Elá, llegó un destello de ira por haberle prometido algo a Dios. Sin responder, salió furioso de su casa. Después de luchar con Dios y consigo mismo durante casi una hora, por último aceptó predicar al día siguiente. Ese sermón fue el comienzo de uno de los ministerios más fructíferos del siglo XIX. Análisis. La rápida respuesta a su promesa sorprendió y enfureció a Mailer, mostrando la seriedad con la que Dios toma nuestras promesas. Su lucha interna y eventual aceptación reflejan cómo Dios puede usar nuestras resistencias y conflictos internos para llevarnos a cumplir su voluntad. Este incidente fue el inicio de un ministerio significativo, destacando cómo la obediencia a Dios puede desencadenar grandes obras. Texto 9. La moraleja: ten cuidado con lo que prometes a Dios. Él puede tener en mente para tu vida más de lo que alguna vez soñaste. Análisis. La moraleja resume la lección del relato: nuestras promesas a Dios deben tomarse con seriedad, ya que Él puede tener planes más grandes para nosotros de lo que imaginamos. Esta conclusión invita a la reflexión sobre la importancia de estar abiertos y dispuestos a seguir el llamado divino, independientemente de nuestras inseguridades o expectativas. Lecciones prácticas contemporáneas. 1. Escuchar y responder al llamado de Dios. Estar atentos y dispuestos a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Samuel, es crucial. La obediencia al llamado divino puede llevarnos a cumplir propósitos más grandes. 2. Responsabilidad personal en la obra de Dios. No debemos depender exclusivamente de los líderes religiosos para llevar a cabo la misión de Dios. Cada creyente tiene un papel importante que desempeñar. 3. Enfrentar nuestras inseguridades. Como Maile podemos sentirnos inadecuados para la tarea que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, enfrentar y superar nuestras inseguridades puede llevarnos a realizar grandes obras. 4. El poder del estudio bíblico. El estudio profundo de las Escrituras puede revelar y reforzar nuestro propósito y llamado divino, llevándonos a un compromiso más firme con la obra de Dios. 5. Cumplir con nuestras promesas a Dios. Nuestras promesas a Dios deben tomarse en serio. Dios puede usar nuestras promesas y compromisos para llevarnos a cumplir su voluntad de maneras inesperadas y fructíferas. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars. Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook //Josep Otopicture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención: si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.